como el río de mi tierra vivo. Voy remando tan contenta en el toltén, veo agua desde el cielo, veo llover y es el boldo que me tomo como la Wen. Del estero hacia el río y después al mar, es el agua que da vida a mi cantar. No tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al 6º seminario de nuestro ciclo que hemos llamado Diálogos País, que estaremos desarrollando hasta fines del año 2020. Mi nombre es Antonia Garcés Sotomayor y soy la directora de la región metropolitana de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Antes de comenzar, y porque lo estábamos conversando con los alcaldes, queríamos dedicarle esta emisión y este seminario al alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, que lamentablemente falleció en estas circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Así que queríamos dedicarle este espacio a él. Como fundación hemos querido tomar la oportunidad que nos da el formato online y juntar en estos diálogos a diferentes actores y actrices territoriales que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en temas diversos. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa y a nuestro aliado Diarios Ciudadanos Mi Voz. Este es el cuarto y último seminario de una serie de diálogos en los que hemos abordado la crisis hídrica y que se ha tomado todos los martes de julio. Este ciclo se pensó entre las oficinas regionales de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, quienes compartimos la preocupación por la agudización del problema del agua en el mundo rural y vemos además cómo esto crece a lo largo de Chile. Hoy, 137 de las 346 comunas de Chile enfrentan escasez hídrica, cerca del 40% del total nacional. En medio de la actual crisis sanitaria y social, la falta de este recurso agudiza el problema. Durante todo el mes hemos podido escuchar a diferentes actores y actrices que nos han hecho reflexionar desde los territorios, desde las experiencias innovadoras y desde la academia, enriqueciendo un debate que está lejos de acabarse. Hoy estaremos compartiendo y reflexionando desde la mirada de los gobiernos locales. Quisimos invitar al panel a alcaldes que viven junto a sus comunidades esta crisis. Queremos saber cómo la hacen frente, cómo la han vivido en medio de la crisis sanitaria, sus principales preocupaciones y cuáles son sus perspectivas para el futuro. Es por eso que tenemos un panel muy interesante al cual le agradecemos haberse dado el tiempo de acompañarnos. Sabemos que tienen apretadas agendas.
Estarán con nosotros el alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, el alcalde de Pumanque, Francisco Castro, y el alcalde de Isla de Maipo, Carlos Adasme. Además, hemos invitado a Carolina Vilches, quien es la encargada de la oficina hídrica de la comuna de Petorca, experiencia que ha marcado el trabajo en torno al agua en una de las comunas más golpeadas por esta crisis. Antes de invitar a nuestros panelistas, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook. Después de las presentaciones, las recogeremos para hacérselas al final del diálogo a nuestros y nuestras invitados. Como les comentaba, vamos a abrir este panel con la experiencia de la oficina hídrica de Petorca, única en el país. Esta oficina coordina e integra las políticas públicas sectoriales en materia territorial y del agua, promueve la participación comunitaria, proporciona información a la comunidad, orienta la gestión y desarrollo de acciones que permitan asegurar el acceso al agua. Por ello, la invitamos y agradecemos este espacio a la encargada de esta innovadora experiencia comunal. Te damos la palabra, Carolina Vilches. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta y agradecida de este espacio. Estamos transmitiendo desde Petorca, la Oficina de Asuntos Hídricos, una oficina que lleva 3 años de operación, desde que empezamos a trabajar lo que es el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua potable rural en la comuna de Petorca. Bueno, mencionar que esta oficina nace a propósito de la voluntad, de la necesidad y de todo el empeño que han puesto los sistemas comunitarios de agua potable rural que hoy día enfrentan una grave crisis socioambiental en el territorio. De mencionar que los sistemas de agua potable rural, o APRs como se conocen comúnmente, tienen bastantes brechas respecto de cómo se relacionan con la institucionalidad, de cómo se relacionan con la tecnología, con el agua, y a propósito de todo eso surge la necesidad de instalar esta oficina de asuntos hídricos que parte el año 2016 y que busca fortalecer esta política de empujar a un empoderamiento, mejorar el trabajo institucional en cada sistema APR. En la comuna de Petorca existen 25 sistemas de agua potable rural, varios que están insertos en el programa MOP y otros que no están en el programa MOP, a los que se le llama no MOP, por estar de cierto modo autogestionados y también a la vez más aislados de la política pública. Con esta oficina de asuntos hídricos nosotros hemos podido llegar a todas las comunidades más dispersas y aisladas de la comuna de Petorca que sufren la falta de agua por más de 20 años. La comuna de Petorca lleva más de 20 años enfrentando una emergencia hídrica con abastecimiento de emergencia a través de camiones aljibe, con un serio problema de competencia por el agua, competencia para el riego, para la agricultura, y no ha terminado esa tramitación, situación que ha dificultado la protección de la misma fuente. La fuente no puede ser protegida en el territorio de lo que significa esta competencia por el agua ante un escenario de escasez, debido a que no cuentan con un respaldo jurídico. Por lo mismo, esta oficina ha impulsado un programa de trabajo para poder otorgar derechos de agua que son parte de la misma municipalidad de Petorca, situación que ha sido muy solidaria en esta institución, para poder brindar el respaldo que tiene que ver con buscar la fuente de agua, gestionar esta fuente de agua y proteger la fuente de agua, a la vez de desarrollar un trabajo cercano, institucional, que tiene que ver con tener un espacio, una ventanilla única para los APR. ¿Por qué? Porque identificamos en conjunto con la comunidad que el problema mayor era que había una desarticulación ya no solamente de los ministerios o del gobierno regional, sino que en el mismo territorio era súper difícil en una comuna tan grande como Petorca poder llegar a las comunidades más aisladas, poder abarcar los temas de manera integral, ya sea la construcción de una fuente como la protección de la misma o el fortalecimiento comunitario. Esta oficina ha integrado estos temas, además del tema ambiental. A partir de la oficina fundamos la unidad de medio ambiente en la comuna de Petorca, en la municipalidad, y esto ha sido un trabajo muy gratificante y muy necesario, y
muy fructífero en la medida que hemos logrado integrar los temas con los otros departamentos. Cuando trabajamos con CECPLAC, trabajamos con Dideco, trabajamos con obras y vamos integrando y vamos otorgando un camino claro para que las comunidades puedan acceder a los servicios tanto municipales y después haciendo la conexión con la gobernación, haciendo la conexión con la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas. Y ahí aprovecho de mencionar que ha sido un trabajo colaborativo y bueno en la vinculación con la oficina provincial de la Dirección de Obras Hidráulicas, que es algo inédito que ha sucedido. El 2017, la gobernación de Petorca pone un asiento para la DOH en sus dependencias para facilitar el vínculo entre los dirigentes que forman parte del programa de agua potable rural y la Dirección de Obras Hidráulicas. Esto en un contexto de una emergencia muy grave que ha significado también construir obras de emergencia en la Caja del Río, una red de emergencia que tiene más de 30 kilómetros, que acá llamamos aducción, y que es una tubería, una columna vertebral, que es agua de emergencia que surte a los APRs cuando su fuente propia está con déficit. Esto significa que en el periodo, nosotros tenemos periodos de 8 meses de sequía, de estación seca, que van desde octubre hasta abril, mayo. Entonces, en este periodo es muy crítica la falta de agua y hemos trabajado en optimizar las rutas, en mejorar las obras de emergencia, lo que ha significado un trabajo fuerte con la Dirección de Obras Hidráulicas. Ahí aprovecho de mencionar el trabajo de una mujer muy colaborativa, que ha sido Claudia Carrasco, y que se ha acercado a todos los APR, incluyendo a aquellos que no son parte del programa de agua potable rural y que son los no-MOP, los más aislados, los marginados de la política pública. ¿Por qué? Por no contar con una cantidad de arranques o de población suficiente, por no tener acceso a la tierra, por no tener títulos de dominio donde construir sus obras. Y sin embargo, se ha trabajado, hemos descubierto que el trabajo colaborativo es fructífero, es necesario, un trabajo interinstitucional al que hemos llamado Minga del Agua y que hemos levantado con esta oficina para poder lograr lo que no puede una institución por sí sola, ni tampoco la comunidad aislada, sino que lograr avanzar en el acceso humano al agua de manera colaborativa y solidaria. Puedo mencionar ahí que hemos hecho ya una minga del agua en la comunidad de Quebrada de Castro, en donde los beneficiarios de esta oficina, toda la comunidad de agua potable rural, los 25 sistemas de agua potable pusieron un grano de arena, pusieron una gota de agua para que esta comunidad que estaba más afectada y más vulnerable sin agua potable pudiera contar con su red de distribución y con una fuente de abastecimiento. Este respaldo comunitario e institucional se ha ido construyendo al son de la necesidad de la emergencia y de las lágrimas secas que dicen las dirigentes tener acá por producto de la grave falta de agua que vivimos hace 20 años. Mencionar que tenemos una sequía muy grande, de acuerdo a los estudios que hemos revisado, es la sequía más grande de los últimos 100 años. Hay estudios que hablan de 700 años en que no se había identificado este ciclo más seco. Entonces, súper importante construir alternativas de resiliencia, construir innovación institucional, asegurar las fuentes de agua. Para nosotros ha sido un trabajo muy importante proteger la Caja del Río. Hemos estado desarrollando acciones para vincularnos muy fuerte con los servicios que están ahí encargados de proteger la Caja del Río o de delimitar la Caja del Río. Sabemos que hoy día no tenemos delimitada la Caja del Río y eso significa una sobreexplotación en muchos lugares. Entonces, el trabajo para nosotros es proteger las fuentes de agua, hacer un trabajo interinstitucional a través de la Minga, al cual agradecemos a todas las personas y a los actores y a las actrices de esta linda historia. Debo ahí reconocer el trabajo que ha desarrollado también la Fundación Superación de la Pobreza a través del programa Servicio País, que nos ha apoyado desde hace mucho tiempo a la fecha para poder desarrollar acciones de divulgación, de animación comunitaria y ahora mismo de desarrollar un crowdfunding, que es una postulación a fondos a través de redes virtuales hoy día por la pandemia. Entonces, agradecer
profundamente todas las personas que han colaborado, el espacio, a la Fundación, al programa de Servicio País, y por supuesto felicitar a todo el equipo municipal que me acompaña, a las comunidades de agua potable rural, a su presidente, al Álvaro Escobar, a la señora Katy de Quebra de Castro, que han estado siempre ahí de pie y solidarios frente, que ya no les importa que solamente su comunidad tenga agua, sino que me importa que mi vecino APR también tenga agua. Y bueno, ahí pretendo un poco resumir lo que hemos ido avanzando en estos 3 años de actividad intensa y de protección de nuestra fuente de agua, el río, como bien nacional de uso público. Muchas gracias, Carolina. Te agradecemos que nos cuentes esta experiencia. Creemos que es una instancia súper interesante de ser replicada en otros territorios, y nos damos cuenta que tiene también esto de centro neurálgico, ¿cierto? Para la comuna en temas hídricos creemos que es fundamental. Vamos a dejar ahora con ustedes a Pedro Castillo. Él es alcalde de la comuna de Combarbalá, en la región de Coquimbo, y además es presidente de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico. Así que muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, primero que todo, gracias por hacernos partícipe de este espacio de conversación, de reflexión. Para nosotros el tema hídrico es transversal a toda la actividad que se desarrolla en la comuna de Combarbalá. Y quisiera partir contextualizando que Combarbalá es una comuna de la provincia de Limarí, en la región de Coquimbo. Tenemos 13.322 habitantes, una superficie de 1.900 kilómetros cuadrados, en su gran mayoría terreno de secano, que depende de las precipitaciones y las lluvias para poder generar actividad agrícola. Tenemos sectores también bajo riego, pero porcentualmente esas superficies son menores comparados con la gran cantidad de secano con la que contamos, sin perjuicio de que las zonas bajo riego son aquellas que tienen la mayor actividad agrícola, que tienen el mayor desarrollo económico y que permiten también el desarrollo de las actividades laborales. Bueno, tomando esta propuesta que nos hace la Fundación para la Superación de la Pobreza, he hecho el ejercicio de intentar proponer respuestas a algunas de las interrogantes que se plantean, respecto primero a cómo se vive o cómo se ve la crisis hídrica en nuestro territorio. Dándole vuelta un poco a esta materia, podría decir que hay 3 formas de enfrentar y de ver esta crisis hídrica en nuestra comunidad. Hay un segmento de personas que lo ve desde la resiliencia, generando distintas acciones para adaptarse a este cambio climático, al déficit de lluvias. El año 2019 fue históricamente uno de los más bajos en precipitaciones de los que se tenga registro en la comuna de Combarbalá, comparado solo con la sequía de la década del 60, en un contexto social muy distinto al actual. Hay otro segmento de la población, sobre todo los más jóvenes, que plantean un cambio radical al modelo, a la estructura en la que se gestionan los recursos hídricos, partiendo por el Código de Aguas, la modificación de la Constitución. Y hay otros que han tomado el camino de la migración forzada en muchos casos, o una migración programada debido a la falta de oportunidades y a la poca capacidad de desarrollo económico que ofrecen los territorios que no tienen un abastecimiento continuo de agua. Lo podemos ver a través del informe de la ONU, que habla ya de las primeras migraciones en la provincia de Limarí. También lo podemos ver con un fenómeno que es más local, pero es como la matrícula de las escuelas rurales va disminuyendo significativamente hasta que lisa y llanamente se acaban los alumnos para que puedan ingresar. Y eso implica el cierre de los establecimientos educacionales, con las repercusiones que eso genera en los territorios, que muchas veces en la ruralidad crecen y van generando su actividad social en torno a la escuela. Es muy importante también contextualizar el hecho de que la crisis hídrica en Combarbalá está superpuesta con esta crisis de la pandemia del coronavirus. En una situación absolutamente extraordinaria, estamos enfrentando esta problemática de carácter mundial que también golpea a nuestra comuna. Si bien es cierto, hemos tenido algunas demostraciones de lo que está ocurriendo en el plano, por ejemplo, de la salud mental de las personas que evidencian en este contexto de sequía y también de pandemia
un mayor trastorno de su salud mental, angustia, ansiedad. Hemos podido también constatar cómo se han generado muchas dificultades desde el punto de vista económico, con el cierre de negocios, con la caída gigantesca de las pymes que tienen acá una red que es muy precaria, considerando que esta es una economía de baja escala que no mueve grandes flujos de dinero y que se ve seriamente expuesta frente a situaciones coyunturales como las que está ocurriendo hoy en día. Quisiera también destacar el contexto de pobreza. Hay una información que el Observatorio de la Niñez publicó justamente hoy día respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes. Y el porcentaje de pobreza a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes de la región de Coquimbo es el segundo respecto al nivel nacional. Estamos hablando de un porcentaje que alcanza el 7,3% de pobreza, comparado con la media nacional, que es de 5,5%, y el primer lugar nacional, que lo ocupa la región de la Araucanía, con un 13,3%. Eso también da una serie de determinantes sociales que inciden en la salud de las personas, en su capacidad de acceso, por cuanto la pobreza multidimensional, no solamente de ingresos, se ve reflejada en estos indicadores, y también nos da cuenta de lo que deben enfrentar día a día nuestras comunidades para sobrellevar, en el contexto de la escasez hídrica, además una pandemia. Quisiera poner sobre la mesa también el hecho de que en la comuna de Combarbalá entregamos a razón de 50 litros por persona al día, diariamente, a través de 14 camiones aljibe que son financiados por el gobierno central, el Ministerio del Interior, un camión adicional que es de propiedad municipal. Entregamos agua a 2.884 personas en nuestra comuna, en los lugares más dispersos y apartados de nuestro territorio, nuestra geografía, que es muy agreste y muy dispersa. Y destacar también el hecho de que atendemos 127 localidades, villorrios, caseríos que dependen única y exclusivamente del agua que se entrega a través de camiones aljibe para la subsistencia. Muchos de estos lugares cuentan con sistemas de APR, pero tienen sus pozos completamente agotados y no tienen la posibilidad de distribuir a sus clientes o a los vecinos que forman parte de estos sistemas agua para la propia subsistencia. Desde el punto de vista del municipio, se ha debido redoblar los esfuerzos, no solamente en el contexto de la escasez hídrica, sino también de la pandemia, destinar recursos para los puntos de sanitización que están en los 3 principales ingresos de nuestra ciudad, los cuales funcionan desde el mes de marzo del 2020, la entrega y adquisición de elementos de protección personal. Debo decir, y espero que en algún momento eso también lo revise el Estado de Chile en su conjunto, en los primeros meses de la crisis de salud, a precios muy, muy elevados, hubo una especulación tremendamente grande que golpeó a las comunas más rurales y más pobres de nuestro país, debiendo adquirir estos elementos a precios que están por sobre los valores que actualmente y que históricamente había tenido el comercio para este tipo de implementos. Hemos debido avanzar en políticas de sanitización, en políticas orientadas al bienestar de la población, a la intervención en los espacios públicos y a la suspensión de un sinfín de actividades que tiene semi-paralizado desde el tejido social a toda nuestra comunidad. Ahora, cuando analizamos en la perspectiva de las principales preocupaciones que genera este episodio, esta situación de sequía, evidentemente, incluso acá, la pandemia ha ocupado un primer plano. Porque así como pasa en Santiago, cuando muchas veces las autoridades de gobierno estiman que la sequía se acaba cuando se inundan las principales calles del centro de la ciudad, o ese paso a nivel que hace muchos años que yo no veía inundado en el sector de Los Espejos, que pareciera que ahí el fenómeno se ha acabado. Aquí también hemos tenido precipitaciones por debajo de los promedios normales, pero ciertamente muy, muy elevados respecto a lo que cayó el año 2019, por lo que la perspectiva hoy está 100% concentrada en la situación de la pandemia, enfrentar y evitar los contagios, no obstante las barreras de entrada que tienen muchos de nuestros vecinos del sector rural. Ellos nos comentan, y es evidente que eso es así, que el lavado de manos es una de las principales acciones que permite frenar el contagio del virus. Situación que es absolutamente inaplicable en comunas como la nuestra, donde la gente está estrictamente sometida a
el agua que se entrega a través de los camiones aljibes. Es por esto que esta pandemia también nos ha mostrado una serie de brechas de distinto tipo, brechas territoriales, brechas que tienen que ver con el acceso a las telecomunicaciones. Combarbalá tiene un 45% de sus establecimientos educacionales con una conexión menos que regular, por lo que adaptarnos a esta situación de pandemia y de escasez hídrica ciertamente se ha hecho muy complejo, sobre todo considerando las barreras que acabo de mencionar. Uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con las propuestas a mediano y largo plazo tiene que ver con avanzar en la gobernanza de los territorios. Y en ese sentido, el rol que ha desarrollado la Fundación para la Superación de la Pobreza y Servicio País en la comuna de Combarbalá ha sido fundamental. La capacidad de articular y de hacer crecer y robustecer el tejido social en nuestra comuna ha sido ciertamente muy favorable para poder enfrentar de mejor manera los inmensos desafíos que nos pone la escasez hídrica y la sequía en nuestro contexto. Y para finalizar, a propósito de los minutos que ya están avanzando, quiero decirles que dentro de la Asociación de Municipios Rurales estimamos que quizás dentro de las medidas que tienen que generarse para poder adaptarnos a este cambio climático tiene que ver con la intervención del secano, cortinas interceptoras, zanjas de infiltración, la posibilidad de poder optimizar las aguas lluvias que con este nuevo fenómeno y esta nueva condición que nos impone el clima van a ser quizás muy concentradas en pocos periodos de tiempo. Poder avanzar también en la construcción de embalses, pero no solamente aquellos que permitan desarrollar la actividad agrícola, sino que traigan un componente adicional de entrega de agua a los sistemas de APR para poder abastecer estos sistemas y no dependan únicamente de la pluviometría y puedan tener una reserva adicional, y avanzar en la desalinización del agua. Quizás uno de los desafíos más grandes que tiene Chile dentro de todo el marco de acciones que debe desarrollar para enfrentar el cambio climático está poder mirar hacia el mar, desarrollar tecnología que permita instalar plantas desaladoras y así poder sostener la actividad y el poblamiento finalmente de nuestro territorio en la zona centro-norte de una manera tal que desde la gestión integrada de los organismos del Estado, los cuales también necesitan una reforma, considerando lo que la OCDE ha planteado respecto a la dificultad que hay de la gobernanza del agua en nuestro país con tantas oficinas y servicios públicos vinculados, tienen relación y es necesario poder actuar. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Muy movilizadora su presentación. Tal como el alcalde ya decía, enfrentamos desde hace más de 10 años un grave problema de escasez hídrica y de sequía que se ha hecho más extenso e intenso en los últimos años, ¿cierto? Desde el 2019, 5 regiones de Chile han sido declaradas en emergencia agrícola y ganadera por falta de agua. Si observamos de norte a sur, se trata de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins y el Maule, es decir, tal como ya mencionaba el alcalde, lo que corresponde a la zona norte-centro del territorio. Vemos que es un problema que trasciende las fronteras regionales y comunales, y por eso también hacemos este ejercicio. Vamos a invitar ahora al alcalde Francisco Castro, de la comuna de Pumanque, en la región de O'Higgins. Muchas gracias, alcalde, por su participación hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. En realidad es un honor poder compartir con los colegas alcaldes, con Claudia de Petorca, en fin. Bueno, yo más que nada les cuento un poquito de Pumanque, una comuna absolutamente rural del secano interior de Colchagua, de la región de O'Higgins. Somos 3.500 personas en 454 metros cuadrados de territorio. Esta crisis hídrica que nos afecta en realidad a zonas como la nuestra, como las zonas rurales, obviamente que es un verdadero drama, porque el impacto que se genera es medioambiental, es social y es económico. Sabemos que vivimos un cambio climático, ¿cierto? Y que tenemos una escasez hídrica que vamos a tener que aprender a convivir con ella, a coexistir con la sequía, con esta crisis hídrica. Porque aquí no solo la sequía, que es la falta de lluvia, sino que también es el tema de la escasez hídrica, y que se da
por no tener lluvia, ¿cierto? Fundamentalmente, pero también por el uso que se da a la poca agua que tenemos. Y eso es, creo yo, uno de los impactos más grandes que hay en nuestras zonas rurales. Doy un ejemplo concreto. En Pumanque, hace un tiempo atrás, se instaló una viña, un proyecto muy bonito, que da trabajo y todo, y se construyeron pozos profundos, 120 metros. Bueno, yo no creo en las casualidades. Un poblado que estaba al lado de esta viña, todas las norias se secaron. Entonces, al final, claro, siempre se saca, se da trabajo, pero al final se está matando también la vida en comunidad y está generando una polarización. Y eso es lo más grave, porque esto en algún momento, hoy día hay mucho enojo en la gente que son nuestra gente, la gente de las localidades, ¿cierto? Porque las oportunidades están, como siempre, para los que tienen más. Hoy día que tenemos tanta restricción de agua, ejemplo concreto, este año veníamos de una sequía perra, 10 años más o menos del año 2010, que esto viene ocurriendo. ¿Qué pasa? Tenemos muchas empresas que, como les decía, profundizan sus pozos y siguen funcionando, sacan su agua. Pero ocurre que los pequeños agricultores, por ejemplo, habían muchos con masas de ganadera ovina de 100, 120 cabezas, no tuvieron forraje, no tenían agua para los animales. Hoy día están reducidos a 30 animales. Entonces, el impacto social y económico es demasiado grande. Y aquí es lo que uno espera, una mejoría de la gestión del uso del agua, donde todos tengamos responsabilidades y donde todos nos hagamos cargo de nuestro entorno. Porque yo averiguaba y me dicen que cuando se genera un proyecto de riego, por ejemplo, y para poder desarrollar estos grandes proyectos de plantaciones, no hay nada, no se pide nada para saber cómo se afecta el entorno, cuáles son las externalidades negativas sobre las comunidades. Entonces, es un sistema el que hay, a mi juicio, muy egoísta, y que, insisto, está generando polarización social, y eso es lo peor que nos puede pasar, fundamentalmente en lugares chicos, ¿cierto?, donde todos nos conocemos, donde todos somos parte de familias, en fin. Entonces, ahora, debemos adaptarnos a esta escasez hídrica, absolutamente, y para eso deben haber instrumentos que el Estado pueda aplicar. Yo entiendo que hemos sido demasiado reactivos. Si estamos con estos problemas, ¿qué hacemos? Se nos financian los camiones aljibe. Solución ninguna, claro, salimos del paso, logramos tener con agua a las familias, ¿cierto?, que es fundamental, pero no hay nada proactivo, no estamos haciendo nada por generar cambio en esto. Porque una cosa es que nos adaptemos, pero también hay que innovar y hay que crear instrumentos que vayan más rápido de lo que viene, cómo nos afecta la sequía, digamos, porque en realidad ese es uno de los grandes problemas. Siempre estamos, nosotros aquí en Pumanque entregamos agua a 200 familias aproximadamente, tenemos 2 camiones aljibe, uno es municipal, otro lo financia el gobierno central, y sí, es la respuesta que tenemos hoy. Pero esa no es la respuesta definitiva, y ese es un gran problema. También estamos trabajando en proyectos de agua potable rural, pero podemos caer en exactamente lo mismo que les pasa hoy a los pequeños agricultores. Un proyecto de agua potable rural, son ejemplos concretos, una perforación de 60 metros. En las empresas, en la frutícola, en la olivícola, estamos haciendo pozos de 120, 150 metros porque cada vez el agua cuesta encontrarla más. Entonces, esos son graves problemas. Y además, hoy sumamos la pandemia. ¿Qué pasó? Este problema se invisibilizó, cuando en realidad uno ve en el territorio que este problema se acrecentó con la pandemia. Y lo decía el alcalde de Combarbalá hace un momento.
una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, que se le pide a las personas es el lavado de manos, el aseo. O sea, ¿cómo? Si tenemos 200 familias, por ejemplo, que reciben 1.000 litros de agua para la semana, familias de 5 personas. Entonces, esto se va acrecentando. Además, sumémosle a eso que los recursos que el gobierno regional disponía en emergencia para poder entregar ayudas para la sequía, en forraje, en todo lo que tiene que ver también con el tema de agua, se reasignaron para poder atender esta pandemia. Entonces, para nosotros, por ejemplo, esto ha significado un costo importante para la municipalidad, lo asumimos con gusto, sí, pero ¿qué nos cuesta? Porque hoy día conseguir recursos cuesta mucho. Entonces, eso en relación, ¿cierto?, a un ligero diagnóstico de cómo ha afectado la sequía a nosotros y también la pandemia. Ahora, ¿qué creemos que se debiera hacer para ir saliendo de esto? Y tenemos algunas ideas. Bueno, lo primero es comprender y entender que este problema de la crisis hídrica, de la sequía, ¿cierto?, de la escasez hídrica, es producto también de nuestra interacción, de nuestro comportamiento con la disponibilidad de agua que tenemos, porque aquí también la responsabilidad es nuestra. Alcalde, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa un segundito, es que estamos con un problema y su micrófono está chocando con la chaqueta, entonces se escucha un ruido medio extraño. Entonces, si lo puede alejar un poquito y acercarse el micrófono a su... Ah, correcto. Oh, sí, no hay problema. ¿Ahí está bien? Ahí está bien, parece. Okay. No. Ok. Sí. Disculpa, por favor. No se preocupe, si cosas que pasan en estos sistemas. Ya, pero ahí estaría bien, yo creo que no se va a mover. Creo que ahí sí, disculpe que lo interrumpa. No, sin el problema. Bueno, insisto, también esto depende de cierto comportamiento que nosotros tenemos con el agua, con el uso del agua. Eso también creo que es una cosa que debemos dar. El tema de la educación es de sentido común, pero como es tan de sentido común, siempre nos estamos yendo en el discurso y uno ve pocas acciones. Y eso tiene que partir desde los niños, con el tema del cuidado del agua, fundamentalmente en zonas como la nuestra, donde dependemos casi absolutamente de la lluvia. Porque hay zonas, aquí no tenemos cauces de río, es imposible contar con otro tipo de sistema, salvo hay una pequeña extensión que hay unos canales de regadío y sería. Tiene que existir mayor regulación en los proyectos que son aprobados con recursos del Estado. Doy ejemplos concretos. INDAP aprueba proyectos para la construcción de pozos para autoconsumo. Se autorizan 0,2 litros por segundo. Ok, entonces el pozo da 1,5 y se usa el 1,5. Entonces, eso va produciendo al final un consumo mayor al que debíamos y al final terminamos con un estrés hídrico salvaje. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas es la que uno tiene que profundizar y creo que los municipios, eso somos clave. En el tema de cómo le damos utilidad a las aguas grises. Nosotros acá hicimos un estudio en 4 viviendas en un sector que se llama Rincón La Higuera y constatamos que se perdieron 70.000 litros de agua, 4 viviendas, 70.000 litros de agua al año en agua de lavadora y ducha. Entonces, también podemos reconvertir esa agua y darle un uso doméstico por último, para los arbolitos, ¿cierto?, que adornan los lugares. Y lo planteaba también el alcalde de Combarbalá, ellos hablan de desalinización, nosotros no tenemos costa, pero sí de generar, de potabilizar agua de riego, por ejemplo, y en eso, de hecho, también nosotros estamos con un proyecto para eso. Disculpen, por favor, las pifias con el tema del sonido. Gracias. No, alcalde, muchas gracias. Estamos todos aprendiendo a ocupar estos sistemas, así que muchas gracias, se escuchó bien en todo caso.
Contar, a mí me gusta harto la historia, y entre los años 1968 y 1969, Chile enfrentó una sequía que se denominó la Gran Sequía. Fue uno de los mayores déficits pluviométricos durante el siglo XX, solo comparable a fenómenos de los años 1924 y 1998 y 1999. La sequía en ese tiempo afectó a gran parte del territorio nacional, abarcando regiones desde Atacama al Biobío. Lo diferente de esas sequías con las que estamos viviendo actualmente es que después venían años muy lluviosos, ¿cierto? Todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora, donde nos enfrentamos a 10 años secos en un estado que los investigadores y investigadoras expertos en la materia han calificado como una mega sequía. Queremos darle la palabra, y para terminar esta primera ronda, al alcalde de Isla de Maipo, Carlos Adasme, Isla de Maipo, de la comuna, de la región metropolitana, con quien además trabajamos ahí codo a codo, así que bienvenido, alcalde, muchas gracias, y le dejamos su espacio para intervenir. Muchas gracias, Antonia. Bueno, saludar a todos los colegas alcaldes, a Pedro, por supuesto, de Combarbalá, al alcalde de Pumanque también, que acaba de exponer, a la encargada de aguas también de Petorca. Así que, y bueno, agradecer a la Fundación esta oportunidad, y a través tuyo, Antonia, también al equipo que trabaja en Isla de Maipo, que es un equipo que además se ha vinculado con el área medioambiental y que está haciendo un trabajo extraordinario de empoderamiento con las comunidades, que es un factor clave también para poder abordar estos temas que son tan trascendentales. En Isla de Maipo tenemos una situación compleja, en términos también, somos parte de las 27 comunas que están en una situación de crisis hídrica en la región metropolitana, somos parte de la cuenca también del Maipo, cuenca que está siendo intervenida y que hay una crítica importante a estos grandes capitales que están interviniendo en el cajón del Maipo, lo que es el inicio del río Maipo, y que es quien riega parte del valle central, lo que agrava la situación de sequía que hoy día estamos enfrentando desde la perspectiva también pluviométrica. Contarte que Isla de Maipo es una comuna que está dentro de la región metropolitana, somos parte de la provincia de Talagante, 40.000 habitantes, 180 kilómetros cuadrados aproximadamente. Somos parte de las comunas que surten de fruta y verdura y de productos agrícolas al Gran Santiago. No obstante, tenemos una situación que se va agravando respecto a las aguas y a la utilización de las aguas, de las pocas que hay. Ahí hay una situación que a nuestro juicio también es un poquito grave, que ahí el Estado no ha enfrentado con la decisión necesaria y con los actores necesarios. Hay que modificar el Código de Agua de una vez por todas. Tenemos una situación ya de déficit hídrico, y que el Código de Agua lo que hace es asegurar grandes caudales a las empresas que además están haciendo abuso del agua que se está, del agua de la napa freática, entre otras cosas, lo que va quedando en aquellas napas que están hasta los 40 o 50 metros, y de ahí son solamente aquellos que pueden tener los suficientes recursos para poder ahondar en pozos, y que son casi todos empresas privadas. No hay una regulación dura que permita entonces poder también fiscalizar con fuerza aquello y poder regularlo. Entonces el Código de Agua en definitiva tiene que sufrir un cambio, se tiene que adaptar. Yo he escuchado a los colegas anteriormente, estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Yo creo que tienen claridad absoluta de cómo abordar las situaciones y qué es lo que el Estado tiene también que tener como armas para poder también hacer frente a este tema de la crisis hídrica. Una de esas es la adaptación, pero la adaptación también no solamente desde la perspectiva de nuestro uso del agua, sino también la adaptación en la ley, la adaptación que la ley sea parte de lo que está ocurriendo hoy día, y que asuma esta situación crítica, y que también pueda ser más equitativa en la entrega del agua, digamos, por supuesto, también a tantos y a tantas que lo requieren y que en definitiva tampoco pueden tener acceso. En nuestra comuna tenemos, además, agrava, a lo mejor algunas comunas a lo largo de Chile también les pasa lo mismo, que no tenemos un sistema alcantarillado centralizado. Entonces, gran parte de aquellas localidades que no están con una empresa como Aguas Andinas, por ejemplo, o que no están surtidas de agua por una APR, dependen del pozo. Como hay grandes concentraciones también de
viviendas en esos sectores, las napas por año ya están contaminadas, por ende los pozos no solamente hoy están secos, sino que también en el momento que estaban con agua estaban contaminados. Entonces, no hay una política de Estado que permita primero hacer frente a las situaciones de la ausencia del alcantarillado en estas comunas que agravan la situación hídrica hoy también, y de abastecimiento de agua potable. En el caso nuestro estamos con un proyecto de alcantarillado ya de hace años y que estamos tratando de resolver, pero debiera ser una política pública, porque acá hago la crítica. Los municipios tienen el deber de poder trabajar en esta materia y poder sanear, por supuesto, las situaciones en sus comunidades, pero tenemos que entrar a un sistema de concurso de los fondos, como si fuera Sábado Gigante, y ver, tratar, digamos, de competir con los demás municipios, y todos los proyectos son importantes, pero para un proyecto tan relevante como un alcantarillado tú tienes que entrar a concursar, ¿no? Y porque las platas, por supuesto, no son infinitas, pero las pocas que hay, a veces en los gobiernos regionales, y yo lo voy a decir con toda su responsabilidad, a veces los recursos se dan a aquellas comunidades que tienen más cantidad de habitantes, porque por supuesto el foco político es más interesante en esas comunas y no en las comunas chicas como las nuestras. Entonces ahí se genera también una diferencia importante que no nos permite poder enfrentar situaciones como las de saneamiento de una comunidad, que son básicos. Cuando estamos con un tema del agua potable, la respuesta es, bueno, participemos con Camino al Aljibe. Yo he escuchado también a los alcaldes anteriormente y comparto plenamente, esa no es la solución, sin duda alguna es el parche del momento. Necesitamos entregar rápidamente agua potable a aquellas localidades y a aquellas familias que lo necesitan y que no tienen ni una APR cercano, ni tampoco una empresa, digamos, grande que esté surtiendo de agua potable. Esas personas dependen, si no tienen el pozo, dependen del municipio. Y ahí tenemos que discutir. Pero no obstante, la comunidad se organiza. Pero les quiero plantear que a mí me parece ahí un poquito también que es parte de lo que debemos cambiar como sistema político, público y de gestión estatal. No puede ser que una comunidad necesita, para poder optar a una APR, esté entre 6 a 10 años esperando desde el momento que se consigue el terreno, porque primero hay que conseguirse el terreno, hacer el sondaje, por supuesto, y desde ahí hasta que puedan abrir la llave del agua en sus casas pueden pasar 10 años. 10 años. En una situación de crisis hídrica, en una situación de crisis del agua, por Dios que hace falta un Estado firme, que saque esta burocracia, que permita agilizar estos proyectos y que le entregue la posibilidad de poder tener agua potable a tantas familias que lo requieren. Entonces la crítica es que esto no solamente debemos adaptarnos a las situaciones climáticas, hay que también el Estado debe adaptarse a la urgencia y debe modificar la manera de poder desarrollar estos proyectos y permitir entonces que las comunidades puedan optar de manera rápida a soluciones colectivas. Y no esperar 10 años para que un proyecto de APR vea la luz y pueda la gente efectivamente abrir la llave. Y cuando el proyecto se desarrolla, cuando ya el proyecto está construido, ya se unieron al sector una cantidad enorme de familias adicionales, por ende el proyecto ya quedó corto y ya tienen que comenzar, obviamente, a poder ampliar las redes, y ahí se demoran 6, 7 años más, dependiendo de los sistemas burocráticos. No, de verdad que hay una situación que requiere una intervención y de una clara política de parte del Estado. Hay proyectos que los financia el gobierno regional, otros que son por convenio MOP, hay algunos que los desarrollan el municipio, otros el MOP, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tiene que haber un criterio único y tiene que haber un Estado que se encargue de desarrollar y que sea una política de Estado, una política estatal y que sea además también con la premura necesaria. Por sin duda alguna vamos a estar la familia esperando años para poder tener la posibilidad de tener agua potable, y por mientras los municipios se tienen que hacer cargo y las familias están años con un estanque recibiendo agua de un camión, y si el camión se echa a perder, esa familia no recibió agua ese día. De verdad que no son las condiciones que la población merece, y ahí hay una dignidad pendiente, y ahí en esa situación el Estado tiene una responsabilidad clave y que está al debe. Esa es la realidad. Nosotros somos parte del Estado, lamentablemente por los municipios
tenemos facultades para algunas cosas y muy pocas facultades para otras, y en ese sentido no tenemos autonomía de recursos. Por ende, las comunas rurales como las nuestras dependemos del gobierno regional. Si no tenemos plata del gobierno regional, no hay posibilidad alguna de poder desarrollar infraestructura pública. Por ende, tenemos que estar, entendemos que es parte de la estructura y tenemos que funcionar de esa forma, pero hay una situación de burocracia excesiva en el Estado, que lo que hace es detener el tema. Inmediatamente, vamos terminando ya. Hablábamos del tema también de la modificación código de agua, la desalinización. Yo comparto con mi colega Pedro ahí, por supuesto, es clave. Puede ser una carretera del agua importante, que pueda llegar incluso a Pumán, que si existe. En otros países hay ya estas tecnologías y estas estrategias ya se están desarrollando. Yo creo que Chile tiene una gran ventaja por su costa, y sería re interesante poder inyectar estos recursos también al campo y reconvertir. Yo comparto también lo que planteaba el colega anteriormente. Hay que reconvertir en las aguas servidas, hay que reconvertir, hay que buscar alternativas, porque es la manera de enfrentar. Con pocos recursos de agua hay que enfrentar un futuro que se viene incierto, y si no tenemos la capacidad de reaccionar antes, de ser proactivos, esta situación de sequía no solamente nos va a afectar de manera dura, sino que va a deteriorar la calidad de vida de todos nuestros hijos, nietos y a nosotros mismos en el corto plazo. Y yo creo que es relevante. Reiterar el agradecimiento a la Fundación. Esperemos, por supuesto, seguir trabajando desde distintos lugares con la Fundación, que están haciendo una pega re interesante de empoderar también a nuestros vecinos en localidades para poder enfrentar los temas también, y todos hacernos responsables de las situaciones que estamos viendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea tema de debate en este panel. Muchas gracias, alcalde. Ya dimos la vuelta general, ¿cierto? Ya escuchamos las 4 intervenciones, y lo que vamos a hacer ahora es, hemos recogido preguntas que han llegado a través de Facebook. Entonces vamos a partir haciendo una ronda pregunta una a una, ¿ya? Y luego vamos a hacer una pregunta general que me imagino que va a tener harto que conversar, ¿cierto? Porque en verdad han aparecido hartos temas súper interesantes. La primera pregunta que aparece es para Carolina, de Petorca, y dice así, asumiendo que una de las cosas más importantes para combatir el COVID-19 ha sido el lavado de manos, si nos puedes contar cómo ha vivido Petorca la pandemia. Carolina. Bueno, en Petorca se ha sufrido bastante la angustia y la preocupación producto de la falta de agua para consumo humano. Sentimos que nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo en pandemia, producto de la escasez hídrica, la falta de la regulación que significa en verdad la escasez hídrica. Aquí existe una sobreexplotación brutal de hace mucho tiempo de las napas de agua subterránea. A pesar de todos los pronósticos científicos y académicos y de todas las recomendaciones, se ha usado de manera indiscriminada el agua, y esto ha privado de agua a muchas personas desde hace mucho tiempo. Lo que significa que tenemos esta restricción desde antes, y esto agudizó la situación, y generó mucha incertidumbre, mucha pena. Desde la municipalidad nosotros trabajamos con una prevencionista de riesgo, Tamara Tapia, quien desarrolló un protocolo de camión aljibe en este contexto COVID, porque claramente podría ser un móvil del virus y podría contaminar a las personas que tienen menos agua. Por lo mismo, generamos un paquete de medidas en las cuales podríamos prevenir el contagio a través del uso del camión aljibe. Mencionar también que en Petorca vivimos la escasez hídrica, como decía, desde octubre hasta abril, mayo, y esto explotó en marzo, cuando no teníamos agua suficiente para resolver la emergencia o la estación seca. Estoy hablando de los camiones de aljibe en este momento. Ya las fuentes de agua en octubre de cada año merman y generan un problema de abastecimiento. Entonces, cuando enfrentamos la pandemia, nos encontramos con más de la mitad de la población rural sin agua,
sin agua segura y con una situación bastante angustiante de alguna manera. Tuvimos que 13 localidades con camiones aljibe, para explicarlo de alguna manera, y las más grandes, las que estuvieron siempre muy bien abastecidas, también fallaron porque falló nuestra red de emergencia, inclusive esta red aducción que nosotros manejamos y que administra la Asociación Gremial de Agua Potable Rural en Petorca, se quedó sin agua. Entonces fue una cuestión muy crítica, muy triste, y que significó reimpulsar todos los trabajos colectivos, la minga del agua que mencionaba, este trabajo, porque sabemos que, como bien decía el alcalde creo que es el alcalde de Isla de Maipo, el trabajo colectivo es necesario, que nosotros lo implementamos a través de la minga del agua. Sin embargo, el Estado no puede desconocer la responsabilidad de tener una pandemia y a 13 localidades de la comuna de Petorca sin agua. Sin agua, estoy diciendo porque la flota de camiones aljibe no es suficiente para abastecer a la comuna completa, que en ese momento se encontraba muy gravemente afectada por la escasez hídrica. Estoy mencionando esto, que esto fue para mí en lo personal una situación muy estresante, en la medida de que nunca habíamos vivido una situación tan difícil como la que nos tocó enfrentar. Porque no sabíamos cómo resolver, porque estábamos haciendo obras de emergencia que no estaban listas y a la vez no teníamos la cantidad de camiones suficiente. Esto nos reveló que no existe la cantidad de camiones suficiente si esto sigue avanzando. O sea, no podemos seguir con camiones aljibes en la comuna de Petorca, no es seguro, no es sano y no es digno. Por lo mismo, esto agudizó el conflicto del agua y agudizó la necesidad de contar con la responsabilidad del Estado. Se han levantado recursos de protección para defender a la niñez en la provincia de Petorca, también a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y estamos buscando la manera de presionar para que se materialicen estos dictámenes, para que estas sentencias se hagan reales, porque hoy día vemos que se trabaja mucho en estas resoluciones, pero que no suman en la concreta. En la concreta es la municipalidad de la que logra atender de manera malabarística las situaciones que ha provocado la emergencia por la pandemia y por la falta de agua. Muchas gracias, Carolina. Creo que le pones los puntos a las IES, ¿cierto?, del tema. Otra pregunta que nos llegó es para el alcalde Pedro Castillo de Combarbalá, a quien ya le contaba que además tenemos a un servicio país en la región que es originario de allá, así que como nos cruzamos, ¿cierto? Y la pregunta que le hacen es: ¿cómo se relacionan las competencias propias de los territorios y sus comunidades con las estrategias para enfrentar la crisis hídrica? Bueno, voy a contestar, pero no puedo dejar de hacer mención a un comentario que ha hecho el alcalde Adame, que me parece realmente fundamental y que tiene que ver con el FNDR. El FNDR, por definición, es un fondo de compensación territorial que está orientado para aquellas comunas que no tienen grandes ingresos, como las nuestras, que son rurales, para que la actividad del Estado se pueda mantener. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el paso de los años? Se está focalizando en las grandes conurbaciones, se está focalizando en las grandes ciudades. ¿Cómo puede ser que un sistema de agua potable rural o un sistema de alcantarillado tenga que competir por financiamiento con una piscina municipal? ¿Cómo puede ser que un jardín botánico tenga que entrar en discusión, o un teatro regional tenga que entrar en discusión o en competencia con una electrificación de un sector rural? ¿Cómo puede ser que en Chile todavía haya sectores donde tengamos que hacer rodeos o tengamos que hacer platos únicos para llegar con la energía eléctrica, y en las grandes ciudades eso ocurre? Porque ocurre, porque yo creo que a veces hasta las autoridades locales ni saben por qué pasan y están ahí instalados. Eso yo creo que es un punto que ha abordado el alcalde Adame, que yo lo comparto, pero 100%, y que tiene que ver también con otro tema, que es una burbuja en la que nos hemos involucrado, que tiene que ver con hablar de gobiernos locales. No existen los gobiernos locales. Nuestra capacidad de decisión es cero. Nosotros implementamos las políticas que nos dan de Santiago. En Combarbalá,
en Petorca, en Pumanque o en Isla de Maipo se hace exactamente lo mismo que se define en el centro de Santiago. Nadie sabe nuestras particularidades, nadie sabe cómo nosotros nos vinculamos, es decir, hay un tema ahí con la descentralización que es fundamental. Nos dicen gobiernos regionales o gobiernos locales como para quizás no hacernos sentir mal, pero en la práctica, ni siquiera podíamos poner barreras sanitarias ahora con el tema de la pandemia. Nos cuestionaron el hecho de que detuviéramos vehículos porque no podíamos detener la libertad de movimiento, ¿no? Los funcionarios municipales no tenían atribuciones para aquello. Por lo tanto, yo creo que hay que profundizar respecto a cómo desarrollamos nuestro territorio y nuestro país en definitiva, y cómo permitimos que los municipios efectivamente puedan representar a través de inversión y a través de propuestas lo que realmente se necesita para el desarrollo colectivo. Ahora, a tu pregunta, que en esta reflexión me he disipado un poco, ¿me la podrías repetir por favor y voy a responder muy sucintamente? Sí, no se preocupe, si la idea es que esto es una reflexión abierta, así que no, muchas gracias por la intervención. La pregunta que teníamos era, que la hacían desde el público, es cómo se relacionan las competencias propias de los territorios y sus comunidades con las estrategias para enfrentar la crisis hídrica. Bueno, las competencias de los territorios para poder enfrentar la crisis hídrica es muy similar a lo que pasa con la pandemia. Esto viene todo desde Santiago. La decisión de la cantidad de agua, 50 litros por persona al día, que fue tomada en base a la decisión de un subsecretario del Interior de años anteriores, de gobiernos anteriores, fue tomada en Santiago. Se estimó que era una cifra que parecía razonable y en base a eso se hizo la planificación. Hay muy poca capacidad o posibilidad de que desde los territorios se pueda incidir en las políticas de desarrollo de los propios territorios. Parece un absurdo, pero es así. A nosotros nos dicen desde Santiago cuál es la mejor forma para poder administrar los camiones de aljibe. Desde Santiago nos indican también dónde hay que poner el foco en los sistemas de APR, en cuál sí, en cuál no, cuál es más importante, cuál puede esperar un poco más. Desde Santiago se decide si es que se pueden seguir haciendo estudios para nuevos embalses o en realidad eso hay que pararlo porque ahora el foco se convirtió en otro. Por lo tanto, la posibilidad de que las comunidades activamente puedan desarrollar sus territorios con este modelo que tenemos de país hipercentralizado, donde las decisiones pasan ni siquiera por algunas instituciones, muchas veces pasan por algunas personas, por algunos escritorios que no tienen conciencia de lo que ocurre en los territorios realmente, no saben lo que está pasando en los sectores. Yo le puedo asegurar que hay decisiones del agua, de Combarbalá, de Petorca, de Isla de Maipo, de Pumanque, que toman personas que ni siquiera conocen esas comunas. Porque muchas veces se da que se antepone el conocimiento teórico, las planillas Excel, el estudio totalmente acabado en el extranjero, pero no se conoce la realidad. Y muchas malas decisiones se han tomado por no escuchar a la gente, por considerar que no tienen las competencias, que en realidad no saben, que están llenas de prejuicios. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Viene un servicio público a hacer un pozo de 100 metros, los vecinos le dicen que ahí no hay agua, que el agua está a 200 metros más allá, porque históricamente la quebrada ha pasado por allá, porque históricamente cuando llueve ahí se forma un pozo, una laguna, pero no. El cálculo dice que los especialistas, ingenieros hidráulicos, ahí es el punto. Pues bien, se gastan 1.000 millones y se encuentran con pura piedra. Y después hay que ir a moverse al lugar ya para dejarlos tranquilos y aparece el agua. Por lo tanto, me parece que falta mucho en nuestro país de escuchar también la cultura y el conocimiento que se ha generado de las personas conociendo sus propios territorios. Ellos saben por dónde pasa el agua, ellos saben por dónde han sido las grandes crecidas, las quebradas, ellos conocen las respuestas que se han tratado de implementar durante décadas y que muchas veces no han dado resultados. Por lo tanto, si usted me pregunta cuál es el punto de cruce de las políticas nacionales con las territoriales, es que Santiago ordena y acá se implementa. Eso es lo que existe hoy día y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias, alcalde. Creo que bueno, que ataca evidentemente los temas súper relevantes, ¿cierto? El proceso de descentralización y el tema también del poder de las comunidades locales, ¿cierto? Y de ustedes. Y hay una pregunta para el alcalde
Pumanque, que me parece interesante en esta lógica de la descentralización por la llegada de la Universidad de O'Higgins a la región. Entonces la pregunta para el alcalde dice, ¿cómo ha sido la relación con la universidad para estudiar la problemática del agua? ¿Han buscado soluciones en conjunto? Desde que llegó la universidad a la región de O'Higgins, ¿han sentido ese apoyo? ¿Han trabajado en conjunto quizás en alguna solución? En relación a sí, nos vinculamos con la Universidad de O'Higgins, pero hasta el momento no hemos generado ninguna iniciativa relacionada con la crisis hídrica, dado que partimos el año 2017, 2018, luego de los tremendos incendios que tuvimos. Entonces fue más que nada para todo el tema de la reconversión agrícola y forestal, donde no se tocó mucho el tema del agua. Pero creo que eso es fundamental, y no solo con la Universidad de O'Higgins, sino que los gobiernos regionales tienen los fondos de innovación y competitividad, que generalmente aprueban muchos estudios, universidades, en fin, pero que se quedan guardados en alguna biblioteca. Y la propuesta que nosotros siempre hemos estado haciendo es que es ahí, con las universidades, obviamente con nuestra Universidad de O'Higgins, pero además con otras universidades que tienen relación con nuestro territorio, debiera enfocarse estos proyectos, estas investigaciones, a mejorar la gestión del agua. Creo que eso es fundamental. Nosotros en estos momentos estamos participando activamente junto con la Universidad Católica en un proyecto que dice relación con esto, de cómo tecnologizar los sistemas de riego, en fin. La idea es producir más con menos agua. Es tan simple como eso, dentro de la complejidad, obvio. Pero yo creo que hacia allá tiene que apuntar la relación que tengamos nosotros con las universidades. Porque podemos hablar de mil iniciativas de inversión, pero al final del día, para todo necesitamos agua. Entonces, lo primero es cómo gestionamos de la mejor forma el agua para poder, ¿cierto?, fortalecer lo que tenemos y potenciar nuevas ideas productivas, en fin, porque con agua, ¿cierto?, hay que reconvertirse, con agua se generan muchas más posibilidades. En este momento nosotros tenemos el Convento Viejo que afecta, el embalse Convento Viejo, que es un embalse concesionado, que afecta a un sector de Pumanque, pero justamente los pequeños agricultores ven pasar el agua porque no tienen los instrumentos, no tienen los recursos para reconvertirse, ¿cierto?, y poder aprovechar eso, y nuevamente son aguas igual muy bien utilizadas por las grandes empresas, pero la idea no es esa, la idea, ¿cierto?, es que nuestros pequeños agricultores se puedan desarrollar. Pero volviendo a lo que usted me decía, de la Universidad de O'Higgins, estamos celebrando una serie de convenios justamente para involucrarnos en muchas actividades productivas, y obviamente el tema del agua es central. Muchas gracias, alcalde. Nos han llegado muchas preguntas. Vamos a hacerle la última pregunta específica al alcalde de Isla de Maipo, a Carlos Adasme. Y la pregunta que nos llega, y creo que todos los participantes aquí lo han mostrado un poco, ¿cierto?, tiene que ver con, está bien, estamos frente a esta situación, ¿cierto?, de crisis hídrica de la que estamos hablando, pero si nos puede contar de algunas estrategias comunitarias que se estén dando en la comuna para poder enfrentar esta crisis. Si nos puede contar un poco sobre eso. Bueno, antes voy a hacer un paréntesis. Yo quiero también felicitar a Pedro, ¿no? Yo, de verdad que no solamente representó claramente lo que todas las comunas rurales sentimos respecto a la situación de centralización del Estado. Y que genera impactos en las políticas locales, y porque no tenemos la capacidad de decisión por nosotros mismos, lamentablemente. Solamente nos entregan un título, nos dicen, mira, esto es parte de lo que hay que avanzar, porque siempre se escucha lo mismo, tenemos que avanzar en materia de gobiernos locales, tenemos que avanzar. Mentira. El Estado sigue centralizando, sigue manteniendo el poder de las decisiones, porque es la estructura que tenemos hoy en este país, que sigue
decidiendo desde Santiago, desde un punto de Santiago, todo lo que ocurre en cada una de las comunas y desde una mirada, como decía Pedro anteriormente, con una plantilla Excel o con una mirada política, dice llanamente, sobre los aspectos fundamentales de las comunidades, cómo se desarrollan. O sea, como ejemplo, plan regulador comunal. Es casi, créanme que es casi una fantasía, porque el plan regulador comunal, ¿qué es lo que ordena? Lo que ocurre en la zona urbana de un territorio. ¿Cómo es posible que solamente el Estado centralizado regule el resto de la comunidad en la cual uno tiene que administrar? Tú puedes hablar de lo que ocurre en tu zona urbana, pero no puedes hablar de lo que ocurre en tu zona rural, que comúnmente en las comunas rurales es mayoritario, donde se desarrolla la industria agrícola. No podemos opinar respecto a esa situación. De verdad que créanme que sigue siendo una especie de fantasía, y más bien nos colocan un título para creer que eso es o representa algo de poder de decisión cuando no lo es. Necesitamos finalmente de verdad que los gobiernos locales sean gobiernos locales de verdad, que puedan tener autonomía en su funcionamiento, que puedan tener autonomía también en las situaciones financieras, y no depender como hoy día dependemos del Estado centralizado, donde vamos al gobierno regional muchas veces incluso a sentirnos casi que estamos pidiendo una limosna. Oye, te vamos a dar los recursos, perdón, si son los recursos del Estado, tienen que estar a disposición de las comunidades. No es la plata de los consejeros A, los consejeros B, ni de la bancada A, ni de la bancada B. Y eso es lo que está ocurriendo siempre. Y en materia, por ejemplo, de políticas locales, cómo abordar el problema hídrico que tenemos, uno puede tener proyectos, usted puede tener ideas, pero son las comunidades, como bien decía Pedro, las que mejor conocen, los alcaldes de Puan, que también lo plantea, que son los que mejor conocen el territorio, pero las decisiones no se hacen con las comunidades, no se hacen con los municipios, no se integran, solamente se instruyen. Y ahí donde tenemos las grandes complicaciones, porque los problemas no se terminan solucionando y la gente termina volviendo al municipio a solicitar también justamente que podamos hacer algo. Volviendo un poco a cómo se empoderan las comunidades, eso es una pega que ha hecho la Fundación, y yo quiero también en esto agradecer y avalar el trabajo que se ha hecho. Los municipios a veces no tenemos la capacidad de poder abordar todas las comunidades, y hay muchas inquietudes y ganas de las comunidades de poder desarrollar sus propias iniciativas que vayan a fomentar y ayuden en materia, por ejemplo, hídrica, a cuidar, a conservar el agua. Los humedales es un tremendo trabajo que están haciendo las comunidades, no el municipio, las comunidades avaladas por la Fundación, que ha permitido la conservación de la biodiversidad, de poder proteger espacios también de aguas de napas que también están floreciendo, y parte también de la ribera del río. Y eso es una manera de no solamente proteger la flora y fauna, sino que también de proteger las cuencas hídricas que se están desarrollando en pequeños puntos, digamos, en el caso de Maipo, de lo que es la ribera del río. Y eso también es avanzar y abordar desde las comunidades la problemática del agua. Pero ahí tenemos, yo quiero reconocerlo con todas sus letras, uno de los temas que tenemos pendiente como municipio es regular las situaciones de los áridos, por ejemplo, donde hay una intervención grosera al río, grosera, y que tenemos que terminar. Y la manera de terminar es haciendo, por ejemplo, proyectando un presupuesto que no dependan los municipios del ingreso de los recursos por la extracción de áridos, porque esa situación se presta para finalmente entregarle la concesión a las empresas que abusan y hacen y destruyen las cuencas de los ríos, porque pasan además por los planes que el Estado establece, que regulan este tipo de situaciones, y que, no sé, cumplen con la DIA en el papel, porque repapa, pues en el papel tú dices la DIA, sí, vamos a hacer tal o cual cosa, y después la capacidad de fiscalizar del Estado es nula, y recae en los municipios, que no tienen la capacidad a su vez técnica de poder hacer una fiscalización como corresponde. Entonces las riberas sufren, las cuencas sufren, porque los tipos destruyen todo, tienen su paso, entre otras cosas. ¿Y qué pasa con los municipios? Se produce una situación ahí que a mi juicio también es bastante vergonzosa, y la vivimos nosotros, que es depender entonces de terminar la concesión, que se esperen los años que fue concesionado, porque son ingresos que están llegando al municipio para poder sostener el trabajo municipal, pero a su vez estamos también desprotegiendo una situación que es clave, que es la ribera del río. Ahí hay
hay un tema que también el Estado debiera tener, en ese sentido, también una opinión clara en materia de leyes y entregarnos a nosotros reales poderes para intervenir, que no sea solamente el parte que podemos pasar, o porque no podemos dejar sin efecto una concesión o no podemos dejar sin efecto una declaración de impacto ambiental, no está dentro de nuestras competencias. Pero si los tipos sobrepasan esa autorización, se van con un parte nueva porque es la única facultad que tenemos. Ese es el problema. Entonces necesitamos tener también leyes que le entreguen autonomía a los municipios y que permitan entonces hacer de verdad cambios en el territorio y poder manejar situaciones como esta. Yo creo que ahí nos falta por avanzar. De respecto a la pregunta, las entidades de las comunidades son claves. La organización de la comunidad es clave. No solamente permite ayudar en materia, por ejemplo, de la situación hídrica que vivimos, con ideas innovadoras, sino también exige fiscalización de los entes tanto municipales como del Estado. Nos fiscaliza de una fiscalización social que es importantísima. Yo creo que es clave. Sin las organizaciones hoy en día sería mucho más difícil el trabajo municipal y también sería mucho más arbitrario, muchas veces, y lo digo con toda responsabilidad. Así que creo yo que el camino que están de avanzar en materia de empoderar a las organizaciones es clave. Muchas gracias, alcalde. Para terminar, como les decía, han llegado hartas preguntas, pero todos sabemos que el próximo 25 de octubre vamos a estar votando, ¿cierto?, en el plebiscito por el cambio de la Constitución. Entonces, una pregunta con la que hemos cerrado todos los seminarios dice así, y la idea la vamos a lanzar abierta, ¿cierto? Dice, ¿cómo se podría incluir esta dimensión de escasez hídrica en el reconocimiento del agua como derecho humano en una futura discusión constitucional? Quisiéramos partir con Carolina, si te parece bien. ¿No quieres partir? Entonces le vamos a dar la palabra a don Francisco. Ok, la verdad es que yo no sé cómo, pero sí debiera estar. Eso sí, bueno, para eso hay gente que es especialista, pero sí debiera estar, o sea, hoy día más que nunca, porque es algo que ya no es que sea necesario, hoy día es indispensable, es una obligación del Estado el que nos puedan asegurar, ¿cierto?, el tema, el derecho al agua. Sí, imagínense a lo que estamos llegando, pero son, bueno, los tiempos que corren y sí es necesario, de eso estoy completamente de acuerdo. Gracias. ¿Pedro? Mira, yo pienso respecto a esto que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con instalar el orden de prelación en el Código de Aguas. Esto no es ninguna innovación, ¿eh? Esto no ha nacido de este Congreso o del Congreso anterior. El Código de Aguas, que estuvo vigente desde el año 54 hasta el 81, indicaba un orden de preferencia para el uso del agua. Y ellos eran muy revolucionarios, era solamente sentido común. ¿Cómo puede ser que ningún cuerpo normativo de nuestra república no indique que el agua para el consumo humano tiene que prevalecer sobre el agua para cualquier otro tipo de actividad económica o de cualquier otra índole? Además, seamos claros, el agua para el consumo humano no representa más del 6% del uso que se realiza o la necesidad del agua. No estamos hablando de que todos nos vamos a tomar el agua y que el país no va a poder producir. Eso es una caricatura. Solamente es dejar establecido que no existan conflictos por la tenencia del agua. Si tú me permites, te puedo contar una historia muy breve que nos pasó aquí en Combarbalá. Mira, acá ocurrió que en una de las sequías, ya del año 2014, si mal no recuerdo, 2013 o 2014, se acabó la venta de la empresa sanitaria de agua a nosotros para poder distribuir. Nosotros le comprábamos a la empresa sanitaria agua, con eso cargábamos los camiones de aljibe y con eso es lo que distribuíamos a los distintos sectores rurales. Pues bien, la empresa sanitaria nos dijo que no podían vendernos más agua y que si quería que la municipalidad, que la empresa le vendiera más agua, teníamos que nosotros hablar con la Junta de Vigilancia de uno de los ríos para que no les cobraran tan caro, porque le estaban cobrando muy caro el agua desde la Junta de Vigilancia a
a la empresa sanitaria. Por ende, ellos no estaban dispuestos a pagar ese precio, por ende no nos iban a vender a nosotros. Imagínense el absurdo. La municipalidad, que se supone que representa los intereses de la ciudadanía, tenía que intermediar entre dos entes privados, una junta de vigilancia y una empresa sanitaria, para que se pusieran de acuerdo en un precio que nos permitiera a nosotros entrar como actor a comprar el agua. O sea, eso ya es realmente llegar a un extremo que francamente es inaceptable. Por eso me parece que tiene que quedar totalmente claro en el Código de Aguas que la prioridad es el consumo humano. La actividad agrícola, que ocupa cerca del 75% del agua en nuestro país, va a tener que también recibir, no sé, un apoyo del Estado, inversiones adicionales para poder optimizar el riego, para poder canalizar, para poder impermeabilizar canales, porque todavía, incluso en regiones como Coquimbo, donde tenemos una red de distribución bastante grande, todavía se pierde mucha agua por infiltración. Por lo tanto, si se quiere optimizar, hay que poner la mirada ahí, en poder generar un desarrollo sustentable, entender que no podemos sembrar los cerros hasta la punta del cerro cuando contamos con agua, porque eso finalmente, ¿en qué nos convierte? En exportadores de agua que no vuelve a nuestro ciclo natural, y finalmente eso se va manifestando con la profundización de las sequías. Y esto no tiene nada que ver con una visión ni antiempresarial ni antieconómica. Necesitamos que se desarrolle la agricultura, la agroindustria, necesitamos que de trabajo, que desarrolle los territorios, por cierto que sí. Lo único que yo hablo es que pueda haber un ordenamiento territorial que permita que pueda subsistir la actividad agrícola, que produce empleo, que produce desarrollo, que produce bienestar, con la existencia humana, que necesita agua en menores cantidades respecto a lo que utiliza la agricultura o la industria en general. Súper. Carlos, ¿quiere agregar? Es muy difícil hablar después de Pedro, así que... No, lo dijo todo. Yo comparto con él lo que dijo el alcalde de Poanque también. Primero que nada, reconocimiento a este orden de prelación, que vuelva, pero que esté establecido en la Constitución. Es un tema que hay que abordarlo. El derecho al agua tiene que ser un derecho fundamental, y con una clara prioridad. O sea, es de perogrullo, pero hoy día no lo es, pues. Entonces tiene que ser parte, como el reconocimiento a nuestros pueblos originarios. ¿Por qué no mirar un Estado plurinacional? Yo creo que en este sentido hay que quitarse los fantasmas que la desinformación a veces nos genera, y por supuesto, para poder abordar todo esto hay que aprobar la nueva Constitución. Yo apruebo. Súper. Carolina, ¿quieres? Ahora sí, ya cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Estás, creo que con el micrófono silenciado. Ahora sí. Ahora sí, súper. Agradecer el espacio. He aprendido mucho con los alcaldes y me siento muy honrada de poder participar en este debate. Tengo algunas ideas que compartir respecto de lo que ellos mismos han provocado. Yo creo que, primero, a pesar de que existen todas las intenciones y posibilidades, oportunidades, con mucho esfuerzo, una comuna rural a aspirar a implementar proyectos experimentales para aumentar la oferta de agua del territorio, siempre va a ser más importante aún regular la demanda de agua. Nosotros estamos por experiencia muy claros que la sobreexplotación, el plantar los cerros, es una cuestión absolutamente descriteriada y que no tiene futuro. O sea, le estamos pidiendo más agua a la cuenca de la que existe, y son 6 veces a 9 veces en algunos periodos la que sobrepasa la capacidad de carga y de recarga del acuífero. Por otra parte, creo que, claro, podemos desalinizar, hacer muchas cosas, pero esta demanda va a seguir creciendo junto con la oferta de agua. Por lo tanto, es urgente cambiar la mirada del modelo económico, agroexportador, depredador de territorios, de estos territorios que están siendo despojados del agua, ¿ya? En ese sentido, nosotros hemos estado iniciando actividades para generar soluciones integradas de base natural, en base a la restauración del paisaje, haciendo vínculos con la academia, para desarrollar infraestructura para el agua gris a pequeña escala. También estamos hablando del uso experimental, del baño seco, ¿ya? Pero nada de esto va a funcionar si no hay conciencia respecto de las cantidades de agua que consumimos a nivel territorial, en nuestros alimentos, y
recordar que hoy se cumplen 10 años de esta resolución de la ONU que dice bien que el derecho humano es fundamental, irrenunciable y base de todos los otros derechos. Sin agua no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay vivienda, no hay nada. Por lo tanto, fundamental y urgente que se apruebe, que se integre en la nueva constitución política, y para ello, y para modificar también el Código de Agua, necesitamos sacar a los boicoteadores de ahí. O sea, hay que decirlo claramente, hay un boicot, hay una falta de democracia, hay una concentración del poder, ¿verdad? Y en tanto en lo institucional como en lo económico, el acaparamiento de la tierra y del agua, este sistema colonial tenemos que dejarlo atrás, en la hacienda tenemos que dejarla atrás. Y hoy día también se conmemoran los 53 años de la reforma agraria, y conversábamos en la mañana en otro seminario que es necesario mantener este compromiso con el campo, con la ruralidad, con las comunidades que están más aisladas y que están marginadas de la política pública que se construye en Santiago y que no consulta, o que si nos consultan no es para deliberar, no es para decidir, sino que es para, como bien decía el alcalde, para ejecutar, para aplicar, para implementar, pero no para poder intervenir en la gestión pública del agua. En base a todo esto, decir que nosotros estamos por el apruebo. Nosotros queremos que haya un nuevo Código de Aguas que fortalezca la gestión comunitaria del agua, pero que también le dé mayores atribuciones a los territorios, porque hoy día se decide en otros lados lo que pasa con nuestra agua. También que nos dé mayores posibilidades para fiscalizar. Vemos cómo queda impune el robo del agua, cómo queda impune el acaparamiento del río, de las tierras que son parte del bien nacional de uso público, y muchas veces también como depredan las quebradas y destruyen el ciclo hidrológico para poner palto. Inclusive nos ponen en un riesgo, porque estamos hablando de lugares que son de riesgo, que son mencionados como puntos críticos en la ONEMI, pero que igual se implementan paltos. ¿Por qué? Porque yo tengo un título de propiedad ahí. Entonces, hoy día el acceso al agua, a la tierra, a la democracia son importantes. Y hoy día incluso nosotros tenemos problemas para acceder a la información muchas veces, para acceder a la comunicación. Entonces, es importante pensar en políticas que no surjan desde del metrópolis, desde estos centros urbanos que no tienen idea de lo que pasa en Petorca, en Combarbalá, no tienen idea de lo que pasa en las comunas rurales como también Isla de Maipo. Y por eso también creo que dentro de las medidas que sí o sí deben integrarse en esta nueva norma o en este nuevo Código de Agua, debe ser sí o sí la priorización del uso del agua, terminar con la competencia, terminar con la mercantilización del agua. Hoy día el agua ha sido mercantilizada y ha sido apropiada. O sea, aquí muchas personas dicen, yo no robo agua porque yo tengo inscrito 300 litros por segundo y punto. Entonces, tengo derecho a quedarme con el agua, tengo derecho a quedarme con la vida del valle aguas arriba, punto. Por lo tanto, terminar con la competencia de uso, priorizar el uso y restituir el agua a la tierra. Porque restituir el agua a la tierra significa terminar con el mercado del agua, con la especulación. Y eso es lo que hoy día está pasando en Petorca. Existen más derechos de agua, existe una sobreentrega de agua que no existe en lo físico, tampoco eternamente. ¿Por qué se entregan derechos de agua a perpetuidad cuando el agua no es perpetua, el agua es dinámica? Es un ciclo, y también sufrimos sequías, ciclos de sequía, de mega sequía. Sin embargo, tenemos un código que entrega derechos a perpetuidad y que permite la mercancía, el agua como mercancía, permite el acaparamiento, y tenemos boicoteadores de la modificación de este código. Por lo tanto, hoy día aprobamos una nueva constitución que haga carne y que materialice este derecho humano al agua, el derecho humano irrenunciable, madre de los otros derechos, y necesitamos para eso terminar con esta clase política que de alguna u otra manera es cómplice de los intereses de un modelo económico que depreda los territorios y las comunidades. Gracias, Carolina. Te guardaste para el final, pero qué interesante todo lo que acabas de plantear, de verdad que muchas gracias. Estamos cerrando, pero queríamos dejarles un minuto para despedirse, no sé si quieren decir algo al cierre, no queríamos cerrar así tan de frentón. No sé si Carlos, si quieres decir algo. No, solo agradecer nuevamente a la Fundación
y decirles que ha sido muy interesante, muy entretenido y escuchar también a Carolina, a Pedro, alcalde de Muanque, que tiene una visión potentísima, da esperanza, así que súper, muy contento de haber participado y reiteramos, vamos a poner la prueba, hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo. Sí. Alcalde Francisco. También dar las gracias, ha sido un gusto haber compartido con los alcaldes, con Carolina, y también quiero aprovechar de destacar el gran trabajo comunitario que realiza la Fundación acá en mi comuna, fundamentalmente en temas de emprendimiento, la vinculación que tienen con la comunidad es fantástica, así que yo agradezco, ya llevamos varios años de convenio, espero por lo menos mientras yo esté seguir con esto, porque por Dios que hace bien esta relación y este empoderamiento en la comunidad para desarrollar su iniciativa. Muchas gracias. Pedro. Yo también quiero agradecer la oportunidad, siempre un gusto compartir estos paneles de conversación para ver y poder uno también alimentarse de otras miradas, de forma de percibir la realidad. No obstante, veo que hay temas que son tan comunes a nuestras comunas, situaciones que ocurren tan frecuentemente que, independiente de la situación geográfica, nos llaman a que efectivamente tenemos que aprobar y construir en sociedad una mejor constitución que nos permita finalmente generar un espacio de diálogo, de participación y de encuentro de los ciudadanos, porque de todo lo que estamos enfrentando hoy como país, tengo la esperanza de que van a ser un ordenamiento que nos permita reconocer la dignidad de las personas, reconocer sus derechos y construir entre todo un mejor Chile. Así que muchísimas gracias, saludar y agradecer a la Fundación para la Superación de la Pobreza. Siempre es un gusto poder participar de sus actividades. Lo comenté en mi pequeña exposición, no obstante lo reitero, el trabajo que ha desarrollado la Fundación en la comuna de Combarbalá con Servicio País, que hace muchos años ya está prestando un servicio tan importante para poder fortalecer el tejido social y a disposición para cuando lo necesiten. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Carolina, ¿quieres decir algo al cierre? Sí, agradecer el espacio, agradecer a los alcaldes que nos acompañan, agradecer al alcalde de Petorca por confiar en el trabajo que desarrollamos como una oficina única en el país, la Oficina de Asuntos Hídricos, y claramente conmemorar este día tan importante en que se reconoce el derecho humano al agua y también se conmemora la reforma agraria en Chile. Decir que mantener ese compromiso con las comunidades de agua potable rural en Petorca, agradecer profundamente el trabajo que ha desarrollado la Fundación en este tiempo, que ha sido un tiempo de permanencia, de estar, de acompañarnos y de ayudarnos a poder visibilizar lo que sucede en el conflicto del agua, entregando herramientas y a la vez acompañando, conteniendo una terrible situación, pero también esperanzados con lo que sucede a través del trabajo comunitario, la vinculación con las universidades. Así que estamos por eso, estamos por el apruebo y agradecer estas visiones que hemos compartido hoy día, porque creo que somos como unas hermanas, creo que vivimos, como bien decía el alcalde, ruralidades bastante comunes, y faltas de democracia, impotencia muchas veces, producto de lo que sucede con el centralismo, especialmente hablando ahí. Y bueno, me despido, un saludo grande a todos y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, de verdad que ha sido un espacio súper enriquecedor, les agradecemos a todos que hayan estado hoy día con nosotros. Claramente el trabajo de Servicio País se hace en alianza con la comunidad y con los municipios, ¿cierto? Entonces, de verdad que es un espacio como súper importante que nos podamos haber dado este rato de conversación. Quiero agradecer también a las personas que están detrás de las cámaras, pero que siempre están ahí, ustedes ya los conocieron, de hecho, está Fabián, Natalia, liderados además por Macarena Yatzer, por el área de comunicaciones de la Fundación también, que hacen posible que estemos haciendo esto y que estemos llegando, que estemos aprovechando la oportunidad que nos da lo online, ¿cierto?, para poder llegar a más personas. Solo al cierre, contarles que los diálogos país siguen. Este jueves, de hecho, desde la región del Maule vamos a estar transmitiendo un diálogo que se llama Descifrando el Desarrollo Local, así que pueden
buscarlo ahí en nuestra página www.superacionpobreza.cl. Y cerramos, le damos las gracias a todos los panelistas, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a los diarios Ciudadanos Mi Voz, y les enviamos un abrazo muy fuerte a todas y todos los profesionales de Servicio País que hoy día están repartidos, ¿cierto?, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, trabajando por un Chile más justo y basado en el desarrollo local, que es lo que ustedes han dicho. Así que muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, gracias.